de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bisset. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bisset desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Los objetivos son llevar un mensaje muy vasto de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy comienzo con una nota de comentario sobre las elecciones de los Estados Unidos y está titulado Elecciones en Estados Unidos y la participación cubano-americana. Quiero recordar que en Estados Unidos están las elecciones intermedias, que es para renovar el Parlamento, un tercio del Senado y también algunos gobernadores que se postulan y se definen sus cargos. Lo importante de todo este proceso es que el mundo entero mira hacia allá, porque es un proceso que viene de hace 2 siglos y un poco, y se ha reafirmado a través de la vida de que estos valores republicanos, libertarios, han ofrecido al mundo en la nueva democracia instaurada en Estados Unidos a partir de 1776 una visión nueva de cómo las personas deben de ser y cómo deben de comportarse, que esto ha llevado a un desarrollo tal que, bueno, se fundó las Naciones Unidas y con ello el desarrollo de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso quería traer hoy un recordatorio y agradecer a todo el pueblo de la Florida y del condado de ahí que votaron por estos cubanos americanos, como es Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, también otros compatriotas que salieron en otros territorios de Estados Unidos, como es Alex Moni, Nicole Mayostakis y, bueno, Antonio González, también el más joven, que es Maxwell Frost, que es un cubano americano, y aunque todos son de diversas visiones ideológicas, pero sí tienen la gran mayoría un fuerte apoyo por la libertad de Cuba, y por eso quería felicitarlo a todos. Y dentro de eso también está Marco Rubio, el senador que salió postulado. Recuerde también que hay otros senadores, como es Ted Cruz y Bob Menéndez, que no tuvieron que ir a postularse porque no se cumplía el tiempo. Todas estas personas han luchado por la libertad de Cuba tan fuertemente que tenemos que recordarlo aquí y también invitarlo a seguir así para lograr en realidad que Cuba sea libre e independiente, que se pueda liberar de esta tiranía comunista y los cubanos poder vivir felices. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado Asesinan al abogado mexicano que se opuso al tratado de AMLO con la Cuba comunista. Sabemos que hubo un grave crimen el 1 de noviembre del 2022 donde el mexicano Fernando Castillo, abogado, que presentó una demanda por la presencia del contrato del presidente mexicano Manuel López Obrador, AMLO, con el régimen comunista para llevar estos médicos a su país, cuando en realidad no existe una necesidad de esto según el Colegio Médico. Y este abogado, bueno, presentó una querella y esto hizo que fuera reconocida como tal por aceptada el litigio en el de mayo pasado, interpuso el amparo al juez de segundo distrito material de amparo civil, administrativa y del trabajo de pueblo, José Luis Evaristo Villegas, para bloquear la llegada de estos doctores. Y bueno, parece que la moción fue aceptada para discutir y el 1 de noviembre en un parqueo de la ciudad de Puebla, bueno, fue asesinado ahí, acribillado a balazo. Está en investigación todo el proceso, pero la gran verdad es que es un crimen de lesa humanidad porque callar una voz, porque hay una demanda justa, porque varios sindicatos, el sindicato médico y otros, están pidiendo que no se ejerza esa propuesta, porque en definitiva en México hay una gran cantidad de médicos y las universidades de verdad que gradúan muchísimos médicos, alrededor de 50,000 todos los años.
para poder satisfacer las demandas. Creo que los médicos deben defender sus derechos laborales y que no sean usurpados por extranjeros, especialmente por los médicos estos de régimen castrista, que la gran mayoría son infiltrados que van a hacer injerencia en el país e imponer su ideología comunista, como lo hemos visto en muchísimos países. El ejemplo más concreto fue en Brasil, cuando el presidente Jair Bolsonaro suspendió la misión esta más médica, porque la gran mayoría eran para hacer injerencia y vigilancia partidista para poder promover su ideología. Después que el presidente Bolsonaro declaró que esto era una fuente de trabajo esclavo, bueno, se discutió en muchos lugares, incluso en la Unión Europea, en ese Parlamento, en Estados Unidos también, en el Congreso, y las Naciones Unidas, donde sí se consideró que esto era un trabajo esclavo, donde los médicos hacían sus labores, pero que no le aportaban sus recursos financieros en la moneda dura, le pagaban en los pesos cubanos, que no tienen valor, y esa moneda dura se quedaba un % muy elevado, un 70-80%, algunos dicen que 90%, el régimen de Castro se queda con ella, y sin embargo ese dinero no lo usa en favor del pueblo cubano, porque hemos visto en los últimos tiempos cómo se ha deteriorado el sistema de salud y la alimentación del pueblo cubano. Las personas no tienen ni una aspirina ni una voragina para curarse un dolor, y esto es una muestra de que todos esos recursos financieros que entran a través de la explotación de los servicios médicos no es más que para enriquecer a la cúpula gobernante y al Partido Comunista para mantenerse en el poder. Esta fuente de riqueza es lo que hace que se mantenga uno de los pilares fuertes de ganancia de dinero por parte del régimen para fortalecerse y poder comprar los armamentos estos de represión contra el pueblo cubano, que hemos visto los contratos que ha hecho con España principalmente. Y esto no debe ocurrir. Tenemos que, si ya se considera que son tratados estos de explotación de las personas, principalmente la nueva esclavitud, como le llaman, y está denunciado en todas partes, bueno, se debe hacer una sanción internacional y que cada país también no aprueben estos contratos para poder eliminar la entrada de recursos por parte de la tiranía castrocomunista y mantener su régimen opresivo. No obstante, podemos considerar que esta víctima, el abogado mexicano Castillo, la verdad que lo tenemos que considerar como un heroísmo por enfrentarse a dos potencias de terror, como es en el caso de la Cuba castrista, y aunque el gobierno de AMLO ha salido democrático y ha mantenido, no hay una represión sobre el pueblo mexicano por parte de ellos, por lo menos de conocimiento fiel sobre todas estas situaciones, y no ha sido publicada en ningún periódico, pero posiblemente este presidente AMLO quiera hacer como hizo Hitler, Adolfo Hitler, y también Hugo Chávez, que es prolongarse en el poder, romper la democracia y continuar. Aunque bueno, también pudiera usar otra variante, que es a través de su partido mantener el partido en el poder, ir cambiando la jefatura, pero después de haber cambiado ciertas leyes que le garanticen la posición firme y prolongada en el poder de México. Denunciamos esta arbitrariedad del asesinato de este abogado en Puebla, y que bueno, que se lleve una investigación profunda y que se determine por qué fue, para poder en realidad engrandecer la justicia y la democracia y la libertad mexicana. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro La dictadura, la democracia en Chávez, y está titulado Todo tu potencia de libertad está en ti. Y es así, los seres humanos nacemos con ciertos principios intrínsecos que no deben de ser violentados. No obstante, a través de la vida hemos visto cómo la humanidad ha tenido que luchar para
garantizar un mínimo de derechos en la sociedad, y que en este último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, se logró al menos la configuración de las Naciones Unidas, y dentro de ellas unos ciertos requisitos internacionales que cada país que ingresa en las Naciones Unidas debe cumplir. Y en este caso serían la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales civiles y políticos y económicos, culturales y sociales, que estos sí son obligatorios. En el caso de la Declaración Universal de Derechos es simbólica, que es un principio para que las personas del mundo, los países del mundo, los estados puedan tener presente para hacer una vida mejor entre todas sus connacionales. Pero lo importante es que esta Declaración Universal de Derechos Humanos nos declara al mundo lo que debe ser lo básico. Claro, hay otras cosas que han agregado en esta Declaración Universal. Los comunistas agregaron para confundir a las personas sobre los derechos humanos básicos, pero nosotros por lo menos tenemos que tener la visión de que sí que es necesaria tener esta carta, al menos como una visión simbólica de lo que sea la humanidad, y que trabajar sobre ella para que poder llevar la felicidad a nuestro pueblo, todos los pueblos del mundo, no haya guerra. Principalmente todo esto se ha construido para evitar la guerra. Lamentablemente ahora estamos en una guerra en Europa que posiblemente se convierta en internacional o mundial. Ya al menos hay varios países inmiscuidos que han dicho que sí, que van a participar ahí apoyando a Mundi, pero no, por lo menos no en lo físico, o sea, de tropas, no han penetrado contra el pueblo ucraniano en estos momentos. Pero sí está esa visión de que lamentablemente tenemos que, después de más de 70 años de la creación de la 1945 de la Organización de Naciones Unidas, terminada la guerra en el 45 en Europa, tengamos que lamentar todos estos sucesos de guerra. Pero siempre el ser humano tiene que tener esperanza y fe para poder seguir avanzando. Sabemos que siempre va a haber gente de cabeza mala que van a cometer errores y que van a tratar de involucrar a la humanidad en cosas que son despreciables, pero nunca olvidemos que esta misma Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que tenemos que relacionarnos fraternalmente, y especialmente en el artículo 1 nos aclara bien que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con tal razón y conciencia que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También en el artículo 3 nos aclara muy bien de cómo debería ser nuestra vida, y dice que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todos los artículos están relacionados con elevar los derechos intrínsecos de la persona, y que haya la paz y que se viva en libertad y en bienestar. Ese es el objetivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que convierte a todo este proceso en algo que todos debemos seguir para evitar la guerra, el desprecio, el odio, la segregación, el racismo. Y por eso todos nosotros, por ejemplo, los cubanos, no debemos esperar más por nadie. Tenemos que actuar nosotros mismos como pueblo, como se ha hecho a partir del 11 de julio del 2021, donde el pueblo cubano expuso que no quiere más un gobierno represivo, que no quiere más una dictadura, y que necesita vivir en libertad y bienestar. Y ese es el objetivo que debemos trazarnos todos, tener esa esperanza, tener fe de que sí, que el pueblo cubano puede luchar autónomamente por sus derechos y sus libertades. Por eso debemos que a todos los amigos amantes de la libertad, amantes de la democracia, del Estado de Derecho, a las personas decentes, a los gobiernos, a los grupos, instituciones que apoyen al pueblo cubano en su lucha por su libertad, para que verdaderamente este enfoque
de liberación se acelere y el pueblo cubano pueda ser como todas esas naciones en la región occidental, especialmente Europa, para el disfrute en plena de las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una interesante de Juvenal, que es un poeta romano que nació en el 60 y murió en el 130 de Cristo. Y nos dice: por cosas muy viles se prefiere la vida al honor, y por vivir se pierden las causas de la vida. Y esta es la gran razón. A veces tenemos tanto temor que preferimos vivir en cualquier situación humillante que avanzar hacia los derechos que nos corresponden. Y por eso es que tenemos que mantener la dignidad, el honor, para poder vivir plenamente como seres humanos, personas dignas, y disfrutar de esa libertad. Si nosotros no tenemos libertad, es imposible que usted pueda vivir una vida digna. Por eso el título del tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto que hablamos de vida y honor, que sin ellos es imposible que una persona sea feliz, y es el caso del bloqueo interno de los derechos humanos y las libertades de la tiranía del régimen comunista al pueblo cubano. Hemos hablado en muchas ocasiones qué cosas son las libertades fundamentales, qué cosas son los derechos humanos básicos. Y como bien está descrito que las libertades fundamentales son aquellas que no se pueden abolir a la persona ni estando en guerra, porque destruiría la esencia del ser humano, que es su persona, su humanidad. Y por eso debemos defender en cualquier situación las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. Esto bien saben que comprende, la libertad de expresión, de hablar, de prensa, la libertad de reunión, de asociación, la libertad religiosa. Y junto a todo esto comprende también derechos humanos básicos, que comprenden todas estas libertades, más ciertos derechos que hay que respetar, como es el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo, al derecho al debido proceso, que complementa todo lo anterior para vivir en una sociedad libre. Si no se cumple con esto, señores, estamos en una sociedad de miedo, y cuando se está en una sociedad de miedo es porque estamos bajo una tiranía, bajo un individuo cruel o un partido totalitario, tiránico, autocrático, que imponen su voluntad, y la gente vive con miedo. Cuando se vive con miedo es porque no tenemos los derechos humanos básicos para desarrollarnos y tener la garantía, tanto por la justicia, de expresarnos públicamente, y esto hace que sea una sociedad de miedo. Por eso tenemos que luchar nosotros porque en Cuba todo esto sea un proceso que se afirme fuertemente, como está en todas las sociedades libres y civilizadas. Y este caso no es más que un proceso que debemos conquistar. Recordemos que, recientemente se cumplió la fecha de un aniversario más de la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, y que fue la caída del campo socialista, comunista en Europa Oriental, y en el 91, la caída de la Unión Soviética, que se acabó por lo menos la Guerra Fría para Europa. Pero en el caso de algunas naciones, como es Cuba, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos, todavía persiste el comunismo, y ese estado de guerra todavía está contra el pueblo. Bien sabe usted que lo tenemos muy por el ejemplo aquí en Cuba. Quien decida hacer un partido o hacer otra organización no gubernamental o expresarse públicamente, bien sabe que va a prisión. Incluso ya en el Código Penal actualizaron de que quien hable algo en contra de las autoridades, ya sea de forma burlesca o jocosa, puede ser multado y cumplimiento de cárcel. O sea que cada día más se va agudizando el proceso de represión en Cuba, que nosotros debemos mantenernos firmes en nuestros principios para poder erradicar esta injusticia. Ya llevamos mucho tiempo en este proceso de condena y de acciones para poder erradicar la tiranía, y cada vez se hace más deplorable porque aumenta su poder de represión
a través del estado de terror, y sin embargo muchas naciones libres y democráticas siguen apoyando a la dictadura de Castro en este sentido. Por eso tenemos que recordar que el muro de Berlín cayó, pero aún quedan otros muros de Berlín, como en el caso de Cuba, que es el muro castrista, que lo tenemos en Guantánamo, y también en toda Cuba, en Guantánamo, en el sentido de que la parte libre de Cuba, que es Guantánamo Bay, la base de Guantánamo, está rodeada de minas antipersonales, que son para destruir a las personas, para que la gente no escape, como fue el muro de Berlín, que no huyan de la tiranía, de la opresión, de la miseria a través de eso, y el que huya por ahí, bueno, se enfrenta a una mutilación de su cuerpo, que eso es un salvajismo grandísimo, porque no se muere la persona, sino que se queda ahí desangrándose y mutilado, después queda para la vida si es llevado al hospital. Entonces ese muro de Berlín, de Guantánamo, de minas, debe ser levantado, debe ser quitado. Pero hay otro muro más grande todavía, que es el muro del Mar Caribe, que nos rodea a la isla de Cuba, que está patrullado por lanchas de guerra de la guardafronteras cubana, del Menin, donde hemos visto crímenes de lesa humanidad, incluso pueden ser clasificados como genocidio por la forma constante en que se hace y contra el grupo de personas que se hace estos crímenes. Sabemos que el grupo de personas es todo aquel que disiente contra el régimen, se vuelve contrarrevolucionario, otros epítetos, pero es un grupo que está bien definido por disentir y que el régimen trata de aniquilar ese grupo, y por ser un plan contra un grupo ya es un genocidio, y esto debe ser discutido en los más altos niveles internacionales para sancionar al régimen castrista por este genocidio contra una parte de su población. En este sentido está la Corte Penal de Justicia y también está la Corte Internacional de Justicia, que pertenece a las Naciones Unidas, que en la Corte de Justicia Internacional de la ONU son los estados los que denuncian. Sin embargo, en la Corte Penal de Justicia pueden ser también las personas, llevar los casos. Y lo importante de todo esto es que el mundo sepa que sí se está cometiendo un genocidio continuo contra el pueblo cubano, y que ese muro de Berlín que rodea a Cuba, que es el Mar Caribe, patrullado por las lanchas de guerra del régimen, sí está cometiendo barbarie como la reciente que hemos conocido y que se ha denunciado y que la gente está criticando fuertemente y condenando el hundimiento de una lancha civil ahí en Bahía Honda por parte de las patrulleras de guerra. Sabemos que el muro de Berlín cayó por el valor de todas aquellas personas que participaron, y pasó tiempo, pero también el pueblo actuó y derrumbó este muro. Nosotros los cubanos no podemos dejarnos que nos mancille, que como pueblo, porque en definitiva en cualquier país que se ha instaurado del régimen comunista, ese pueblo ha vivido como estamos viviendo nosotros los cubanos. Lo pasó en la civilizada Europa, en Alemania, Hungría, Rumania, Polonia, todos los países de Europa Oriental pasaron las mismas vicisitudes que está pasando el pueblo cubano. Incluso en la Unión Soviética, todos esos pueblos, especialmente el pueblo ruso, como un pueblo milenario, también sufrió este tipo de opresión, de sistemas totalitarios, con terror de Estado, y la población era así como la cubana. Todo el mundo tenía miedo, no había gran organización, no había recursos, pero al fin siempre hay un despertar en todo ser humano en busca del bien, que conlleva a que se luche y se busque la libertad, que es un mecanismo intrínseco de las personas, que es lo que nos hace a nosotros seres dignos. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor e ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Esta es una pausa.
para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero. La recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.